Bueno, buenas tardes muchachos. Por favor me regalan un confirmo si me escuchan y si ven mi pantalla, por favor. Entonces, bueno, en escalera es sencillo, yo creo que en una clase se ve todo, o sea, hoy, ¿sí? Y lo que haría, pues como les dije, es hacer un taller sobre el proyecto, ¿sí? Entonces la idea es como que ustedes de pronto programen ligeramente los cálculos que vamos a hacer hoy para que el próximo miércoles en la primera hora hagamos el taller, ¿listo? Y me hagan preguntas, ustedes lo van haciendo ahí en Excel, en grupo, y me van respondiendo preguntas, ¿sí? Y el miércoles, ¿sí? Tenemos que hacer las sustentaciones del proyecto, ¿sí? Porque se entrega, perdón, el jueves, porque se entrega el miércoles, ¿ok? Eso significa que haremos el taller de escaleras, ¿sí? El diseño de escaleras, mientras los otros van sustentando, ¿listo? ¿Sí me explico? Y yo voy pasando por grupos haciendo la sustentación, ¿ok? En esa sustentación, pues yo le preguntaré sobre los diseños que hizo y cómo manejaba las hojas de cálculo, por qué le dio así, por qué no le dio así, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer con los interventores? Recuerde que los interventores tienen que dar unos porcentajes a las personas, ¿no? ¿Sí? Que esos porcentajes dependen de la participación cualitativa, ¿se acuerdan? Entonces usted le hace porcentaje según la participación cualitativa y luego se avala ese día con la sustentación, ¿sí? Que va a hacer preguntas relacionadas con el diseño. Si se dividen las cosas, pues que uno le cuente al otro lo que está haciendo. Y ya. Bueno, vamos a basarnos para el diseño de escaleras o para el predimensionamiento realmente de escaleras en el título K, requisitos complementarios, pero también nos podemos basar en las normas NTC relacionadas con el predimensionamiento y accesibilidad de elementos en estructuras, ¿sí? Cuando se hable de escaleras, hay un tema que le gusta a muchos arquitectos, que es la accesibilidad, ¿sí? El uso y accesibilidad de edificaciones, ¿sí? Ellos hasta tienen una maestría sobre cómo hacer la accesibilidad de las cosas, ¿sí? Eso pues es bueno en cierta forma porque la mayoría de edificios deberían estar adecuados para eso. Sin embargo, no siempre pasa, entonces el tema es bastante amplio. Todo lo que tiene que ver con urbanismo y accesibilidad, eso es un tema de discusión nacional, ¿sí? Porque las ciudades de nosotros no están adecuadas para proyectos pues, que permitan a los discapacitados o a cualquier persona moverse en ellos, ¿sí? No sé si han visto que a veces en algunos lados, por ejemplo en Bucaramanga, construyen acceso público, espacio público y le hacen unas rampitas en las esquinas, ¿sí? Esas rampitas pues son para darle accesibilidad a las personas. Y en esa accesibilidad no solamente incluye las personas en silla de ruedas o discapacitadas, sino las personas también ciegas, ¿sí? O simplemente un abuelito, ¿sí? Que tenga que caminar pues en una superficie más o menos lisa, ¿sí? Más o menos llana. Entonces, los requisitos están en el capítulo K, ahí también hay requisitos del tema de iluminación, del tema de redes contra incendios, ¿sí? Entonces también es un capítulo que se desestima mucho en el pregrado, o sea, nadie lo revisa, ¿sí? En ninguna materia. Entonces ya le queda a usted responsabilidad ponerse a leer sobre ese capítulo, ¿listo? Es realmente sencillo de entender, no sé si se dieron cuenta que usted leía y más o menos entendía lo que estaban diciendo allí, ¿sí? Bueno, entonces estos son como los capítulos principales y pues resalta principalmente pues el capítulo de elementos de zonas comunes, el K3, para nuestro caso, ¿sí? Entonces con eso vamos a hacer el predimensionamiento de las escaleras, ¿sí? Estos son lineamientos tomados de la NTC y del título K, ¿listo? Entonces, en requisitos generales, tenemos que las escaleras deben tener acceso a ventanas, puertas o puertas para ingreso de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que las escaleras los arquitectos las van a ubicar generalmente en una zona cercana al perímetro de la edificación. Por eso ustedes ven que sus dos escaleras, ¿sí? Las de sus proyectos, una tiene como un vacío atrás, ¿cierto? Como un vacío en la parte de atrás, para que ahí se construya una ventana, y otra está pegadita a un murito, ¿sí? Como a una fachada, para que también tenga acceso la ventana, ¿listo? Si no, pues uno tendría que decirle al arquitecto que no cumple el título K, pero eso es poco usual, ¿sí? Ellos en lo que más se equivocan es en el predimensionamiento de columnas. El de resto, lo demás lo tienen clarísimo. De resto, escaleras las predimensionan bien, ¿listo? Bueno, tengo que colocar escaleras fuera o alejados de butrones, es decir, de elementos donde pase la tubería o donde hayan conexiones con conductos, ¿sí?
Tampoco puedo dejar conductos que colinden con la escalera o lleguen directamente a la escalera, ¿sí? Y se deben proveer rampas de acceso a edificaciones cuando éstas superan el grupo de uso 2, ¿sí? O sea, se quita la escalera y se coloca en rampa, ¿sí? Más o menos como lo que vimos la clase pasada. La diferencia es que cuando la luz de la rampa es superior a 4 metros, ¿sí? Que es como lo usual, pues se colocan riostras, ¿sí? Entonces la rampa, lo único que nos faltó colocar fue una riostra de apoyo en el caso de que la luz sea muy grande, ¿vale? Que era lo que le decía yo de vigas intermedias en las estructuras. Bueno, y lo más importante de todo esto es que todas las escaleras deben garantizar el uso de pasamanos, ¿sí? Entonces todas las rampas y escaleras deben tener pasamanos a algún lado. Según la normativa NTC, deben tener por lo menos a un lado de la escalera, ¿sí? Generalmente al lado derecho, pero si no es posible, pues dejarle al lado izquierdo de la escalera, ¿sí? No sé si ustedes han visto que la mayoría de escaleras, uno sube como girando en un mismo sentido, ¿cierto? O sea, como que la mayoría uno siempre va en un mismo sentido. Sin embargo, pues ese diseño es aleatorio porque realmente no influye en el uso de pasamanos, ¿sí? Pues la persona zurda o derecha se debe apoyar en algún lado. ¿Listo? Bueno. Y las partes de la escalera, pues son la placa base o llamada también la zanca, ¿sí? El tramo de la escalera, que se compone de huellas y contrahuellas, y el descanso o rellano, ¿sí? Eso de rellano es como españolete, ¿ok? El descanso no es obligación hacerlo, ¿sí? En las escaleras, pero se pide que tenga una distancia o una altura máxima, ¿sí? O sea, una escalera no puede ser tan alta porque la persona en teoría pues se cansa. Entonces por eso existen los descansos, ¿sí? En teoría, por eso se llama así, porque la persona se cansa si sube muchos escalones. Ahora, profe, pero es que yo soy fit, yo hago ejercicio y las escaleras deberían ser más altas para yo poder utilizarlos para mi diario vivir y tal, ¿sí? Pues eso no tiene nada que ver. ¿Listo? Se supone que hay una limitante de altura, ahorita lo vemos, para eso. Bueno, la zanca entonces es la rampa inclinada sobre la que desarrollan los escalones, o sea, es la placa base, y esa placa base es la que diseñamos nosotros y es el base o el objetivo del diseño nuevo. ¿Listo? Juan Londoño. Profe, una pregunta. La altura libre de la escalera, pues tengo entendido que es de 2 metros, pero creo que es para escaleras interiores. No sé si también es diferente para pues otro tipo de escaleras. No, como ahí no hay requisitos en realidad de exteriores, ahí tú puedes garantizar lo mismo de las interiores. Vale, O sea, gracias. en teoría uno se cansa igual escalando afuera que escalando adentro, ¿sí o no? El K3831 dice que toda escalera que sirva como medio de evacuación indica uso permanente y debe ser fija, ¿sí? Entonces fíjate que en ese caso las escaleras de los coliseos no aplican, porque la mayoría de ellas son removibles, ¿sí? O son metálicas, la cual el diseño pues obviamente no requiere que tenga tanta estabilidad, sino porque es de un uso, digamos, un uso un poco común. Entonces acá todas las escaleras deberían tener un diseño porque van a ser fijas a la edificación, ¿sí? Y pues esto va enfocado a que supuestamente cuando hay una emergencia se va por las escaleras, ¿sí? Pues ellas deben soportar cierta carga específica. El pasamanos debe tener unos requisitos, entonces eso según la NTC 4140, ¿sí? Nosotros no somos arquitectos, entonces lo único que usted tiene que decir es que hay que colocar pasamanos a un lado de la escalera, ¿sí? Y agregar esa nota en el diseño estructural. ¿Listo? Finalmente, que la altura libre de piso para la construcción de escaleras debería ser 2 metros, ¿sí? O sea, mínimo yo debería tener 2 metros para construir una escalera. Si tengo menos de 2 metros, pues en teoría debería construir otro modo de acceso, ¿sí? Que debe hacer con escalones más grandes, ¿sí? O a través de otro tipo de estructura, ¿sí? Pero bueno, esto realmente no se aplica, ¿no? O sea, si usted tiene un acceso de 1 metrico, igual construye la escalera, ¿sí? Porque le toca. Entonces hay como unos requisitos que pues, van a ver que en la vida real es muy difícil aplicarlos o no se aplican casi siempre, pues la idea es que usted sí lo intente hacer.
Y este es como un detalle de una escalera tipo, ¿sí? Cómo se vería en planta y cómo se vería en perfil. Nosotros no diseñamos la planta, ¿sí? O sea, la planta es más arquitectónica, pero sí hay que mostrarla en el plano, ¿sí? Entonces, por ahí Jason les indicó cómo más o menos hacer una escalera. Eso fue como en la tercera clase, ¿sí? Entonces, en el plano, planta, debe verse la escalera hecha, ¿sí? O sea, verse estos escalones y el descanso y toda la cosa, ¿sí? Si usted quiere hacer una escalera que tenga mucha más altura, pues hay una altura mínima para el descanso, ahorita la menciono, ¿sí? Y ya. Y diseñamos es la placa base, ¿sí? O la zanca, ¿vale? La placa base o la zanca. Y la contrahuella y la huella es un elemento de concreto adicional que vamos a colocar. Como le dije, ese es el tipo de escalera más básico, pero hay otros que pues obviamente no podemos profundizar acá. Pero yo creo que con esta tipología ya uno más o menos puede predecir. Bueno, estas serían las partes de las escaleras entonces, ya las vimos y las respondieron bien. Sacaron 3.8, pero bien, ¿sí? Entonces tiene el ancho, ¿sí? De la escalera como tal, que mínimo debe ser 90 centímetros, ¿sí? Para diferentes tipos de edificación, ahorita aclaramos cuáles son, pero mínimo 90. Tenemos el ancho de la huella, que mínimo debe ser 28 centímetros, ¿sí? Aquí es 28 centímetros. La contrahuella, ¿sí? Mínimo debe ser 10, máximo 18 centímetros, perdón. O sea, con el 18 ya la persona puede subir el pie, ¿sí? Tenemos el pasamano, como le dije, a un lado, ¿sí? Los escalones, ¿sí? El descanso o los descansos y listo, ¿sí? Sería como las partes principales. Yo creo que ahí no hay problema. A la contrahuella también se le dice contrapaso o a la huella también se le dice paso, ¿ok? El paso, ¿sí? Entonces, creo que en temas de características de la escalera no hay problemas. ¿Listo? Va a ser como el matachito de la... Bueno, muy importante que tomen de referencia el K3, ¿no? El K3 y empiecen como a mencionar. Entonces, más o menos esta es como la idealización de la viga, ¿vale? Fíjense que si yo tuviera la misma carga acá que acá, pues esto es una viga sencillita que la mitad WL cuadrado sobre 8. ¿Sí? Entonces yo lo que hago a veces es coger la carga más grande de los dos, ¿sí? Y esa es la que voy a colocar. Bueno, luego planteamos pues las longitudes de cada uno de los tramos, ¿sí? Pues acá esta longitud no tiene nada que ver con esto, acá es diferente, pero acá está el descanso, míralo, descanso, y aquí está la losa, placa base, con sus escalones, losa más escalones, ¿vale? Y acá, fíjense que este apoyo que tengo acá es un gancho de 180. ¿Qué quiere decir esto? Que este apoyo es totalmente simple, ¿sí? Y que este refuerzo negativo es refuerzo por temperatura, ¿ok? Entonces hay que dividir las características de los apoyos en dos posibilidades. ¿Sí? Ahorita la voy a mostrar, pero más o menos lo siguiente. Si yo aquí llego con esta configuración donde el gancho sea un gancho de 180 grados y esto sea un muro, puede ser muro en mampostería, ¿sí? O puede ser un pórtico muro, ¿sí? Como vieron ahorita, metálico. O simplemente un pórtico metálico. O sea, un elemento que no tenga que ver con el sistema estructural, ¿sí? Es un elemento que no es del sistema de del sistema de resistencia sísmica, ¿sí? ¿Vale? Si pasa eso, pues aquí lo que voy a colocar es un refuerzo negativo, o sea, el refuerzo negativo de acá es por temperatura, ¿sí? Pero como acá sí garanticé un gancho de 90 grados, garanticé una viga auxiliar, ¿sí? Y pues pude hacer el anclaje normal, o sea, pude garantizar el EDH, ¿sí? Que es la longitud de empotamiento, pues aquí tendré un momento negativo y tendré que calcularlo pues con una expresión algebraica, pues esto depende de los autores, ¿listo? Y por acá pues tendré el momento positivo por el cual voy a diseñar
la mayoría del refuerzo. ¿Sí me explico? Ese sería como el análisis que vamos a hacer. Ahorita lo voy a especificar más en las diapositivas, pero ese es como el ejemplo. ¿Listo? Bueno. Eso que acabo de decir está acá también en las diapositivas. Entonces, acá hay un refuerzo a flexión, que es el refuerzo que va bajando y subiendo, ¿sí? Hay un refuerzo transversal, que es el que va entrando a la escalera, ¿sí? Ese refuerzo puede que no tenga ganchos, ¿sí? Pero yo recomiendo particularmente hacerle ganchos de 180, ¿sí? Al refuerzo transversal. Y obviamente ese refuerzo a flexión también se replica en la parte inferior de la escalera, ¿sí? El refuerzo por momento positivo o negativo se diseña con la ecuación normal de resistencia última, la ecuación del estado 3, ¿sí? Y vamos a decir que los momentos de diseño de apoyos poco rígidos es 1/3 del momento positivo de diseño, ¿sí? Aquí pues hablo de momentos positivos, que es el que va por acá. Aquí va a dar un momento positivo siempre porque es simplemente apoyado. Entonces, acá en los apoyos, cuando sea poco rígido, lo que le decía ahorita, se recomienda o hacerlo por temperatura o 1/3 del momento de diseño, ¿sí? Y cuando el apoyo es monolítico, se va a recomendar 1/2 del momento de diseño, ¿sí? Esto pues depende de la idealización, puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué se escoge 1/2? ¿Sí? Porque en teoría el momento negativo representa un porcentaje mínimo del momento positivo en apoyos simples. Eso ni siquiera es el 50%, ¿sí? Pero cuando cojo 1/2, que es el 50%, estoy asimilando que aquí podría haber un apoyo rígido, ¿sí? ¿Vale? Sí, pero no es totalmente rígido. ¿Por qué no es totalmente rígido? Porque si fuera rígido, el momento negativo le da más grande que el positivo. Póngale la firma, ¿sí? ¿Listo? Entonces vamos a diseñar con eso. Y el refuerzo transversal sí lo voy a obligar a que sea a 0 por temperatura, de 0,0018 B por H o B por T, y que su separación no supere el 5 veces el espesor de la placa o 45 centímetros, ¿sí? O sea, muy parecido a lo que hicimos con la losa. Fíjense que programar esto realmente es sencillo, ¿no? No hay como nada de otro mundo y es lo mismo que hemos visto hasta ahora. En las zapatas, cuando veamos las zapatas, también es como esto, muy parecido. O sea, ya esto es una repetidera de la repetidera. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Listo? Bueno. Bueno, gancho 180 grados en apoyos externos o poco rígidos, ganchos de 90 que garantice LDH en apoyos monolíticos o rígidos, ¿sí? Lo que ya había mencionado. ¿Listo? ¿Cuál de los dos AS por temperatura? 0,0018, Fernández. ¿Listo? Ese es como el que usamos en losas. Bueno, y garantizar, otra cosa, garantizar que cuando yo coloque el refuerzo por momento negativo, en realidad eso no es un momento negativo, ¿vale? Es un momento ahí adicional que se le colocó. Entonces lo que yo recomendaría y lo que recomiendan estos autores es colocarle que esa longitud, ¿sí? Que está como inclinada, como que entra a la losa, sea igual a longitud de desarrollo más 12 dB o D, ¿sí? O L sobre 16. L es la luz. Esto es muy parecido a la longitud de desarrollo de un apoyo por momento negativo, ¿listo? Y es simplemente como para garantizar el comportamiento de esto como algo pseudo rígido, ¿sí? Estas son como unas tablitas de longitud de gancho de 90 y 180 grados, pues es como la que yo utilizo, pero ustedes me la podrían confirmar o debatir, ¿sí? Y con eso complementarían el diseño de las losas, ¿sí? Lo que sí quiero es que la próxima clase, en un poquito de tiempo, ¿sí?
hablemos sobre los tablas de refuerzo, ¿sí? Sobre los cuadros de despieces, para que ya le metamos eso al proyecto, ¿listo? Para justificar pues los costos finales de la edificación, ¿listo? Y les pido el favor de que si montan el modelo de Revit, ¿sí? Lo monten con todos los refuerzos posibles, en todas las columnas y en el entrepiso que se les pidió, ¿sí? Para cuando hagan el recorrido, no sé si ya fueron a la clase con Jason del recorrido, ¿sí? En el recorrido se vea como el refuerzo de los elementos y ese va a ser como la entrega final, ese recorrido estructural. ¿Qué último requisito habría que hacer? Pues el requisito de toda losa, que es soporte cortante o el diseño por cortante, la revisión por cortante. Vamos a tomar la fórmula base esta de 0,17, ¿sí? Podría ser eso. O podríamos buscar la fórmula de de las losas macizas, ¿listo? Las tres formulitas que habían por ahí. Pero yo creo que con esta es suficiente, ¿ok? Bueno, y bueno, este era el detalle final que ya habíamos visto, entonces vamos a hacer este ejercicio que está acá, pero antes... Ahí armé como el sistema estructural, como las vigas auxiliares, en el caso de que toca plantearlas, y pues las vigas auxiliares serían de 400 por 400, como dice acá. ¿Sí? Las columnas pues no van a afectar al diseño de las escaleras, realmente. El descanso pues según la NTC y según el título K, ¿no? En realidad según el título K. ¿Vale? Porque no hay una dimensión del descanso ahí. El arquitecto nos dijo que subiéramos 2.6 metros de piso, ¿sí? 2.6 metros de piso, con 16 escalones, ¿sí? Con 16 escalones. Ahora está en nuestro deber verificar si esto es posible o no es posible. ¿Ok? Diego, ¿tiene una pregunta o puede ser la mano alzada? No, profe, es que de la mano está, ya la vamos. Listo. Y FPMC 21 y la altura libre 12. ¿Listo? De aquí, ¿qué distancia nos interesa? Miren, nos interesa la distancia al primer apoyo, ¿sí? Que es uno de los tres. ¿Sí? Uno de los tres. Nos interesa la distancia o la posible distancia al escalón, ¿sí? A este que está acá, que es 406. ¿Vale? Y nos interesa la distancia total, que es 487. ¿Okay? Y pues tendremos que plantear una distancia de los escalones, ¿sí? Esa distancia de los escalones, pues ya vimos que el mínimo era el ancho transversal de la escalera o 1.2 metros, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí el arquitecto nos dice que esto mide 2.9, ¿sí? Y hay un pequeño murito acá. O sea, este muro acá obviamente me quita un espesor. Podremos asumir que este muro es de 10 centímetros, ¿sí? En realidad es un poquito más, es por ahí 15, dependiendo del acabado y esas cosas, ¿vale? Pero como lo está quitando por ambos lados, podríamos decir que aproximadamente 10 centímetros, ¿sí? 10 o 15 centímetros, ¿vale? Entonces, al final, el ancho de la escalera, si, pues, por lógica sería 2.9 menos estos 10 dividido entre 2, ¿sí? O sea, sería 1.4 aproximadamente, ¿sí? Entonces, estaría cumpliendo, ¿sí? Más o menos. O sea, este ancho acá, si quiere lo reducimos, ¿sí? Pero vamos a colocarle 1.4. Y acá también 1.4. Julia, ¿me la entró? Sí, profe, es que no entendí o sea, la distancia esta que usted dice que es la distancia al primer apoyo, que es 1.03. O sea, ahí el primer escalón no llega directamente a una viga de borde. No, porque me tocaría construir una viga aquí. O sea, tengo dos opciones, eso es lo que voy a plantear, ¿sí? O construyo la viga acá, o me apoyo en esta viga. O sea, ahí, digamos, la placa base iría hasta esa viga. No, tendría que llegarla hasta acá y luego aquí sería como un mini descanso, ¿cierto? Ah, ok. Descanso al final de la placa. ¿Vale? Gracias. Vamos a plantear esas dos opciones y miramos cuál es la más viable. ¿Listo? Bueno, no sé si la tienen clara ya, pero un momentito me voy para acá. ¿Dónde está?
Las diapositivas las voy a colocar por acá. Y ahora sí esto. Bien. Entonces, él nos da como unas dimensiones. Lo que vamos a hacer nosotros es verificar que esas dimensiones pues cumplan los requisitos. ¿Sí? Entonces, de primerito puedes definir el descanso. ¿Sí? El descanso y la estructura porque no tenemos ahorita una definición específica. ¿Sí? Entonces, como nuestro ancho es 1.4, ¿sí? 1.4 aproximadamente, yo podría asumir que esta longitud también es 1.4, ¿sí? Pero lo mínimo que nos pide la norma es 1.2. ¿Listo? Entonces, démosle una tentativa entre 1.2 y 1.4, ¿sí? Por ahora, y miremos a ver qué pasa cuando empieza a predimensionar los escalones. ¿Listo? Al final el descanso puede ser modificado, pero los escalones sí me toca definirle un paso específico. ¿Listo? Entonces yo tengo estas dos opciones. Voy a hacerle zoom. Puedo apoyarme en la viga roja que está acá, o puedo apoyarme en una viga que yo me invente acá, que es una viga auxiliar. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me apoyo en esta viga auxiliar? Pues habría que diseñar la viga auxiliar. ¿Qué pasa si me apoyo en esta viga? Pues habría que agregarle una carga adicional a esta viga, a la que ya tenía, ¿sí? Porque esa viga tiene una carga que recibe de las losas, a la que ya tenía, y ahí cambia, ¿sí? Cuando usted quite esto, usted en el modelo lo que va a hacer es, tiene un huequito, ¿sí? Un huequito en la escalera. Esta es su edificación, digamos, ¿sí? Y por acá está el hueco de la escalera. Entonces usted lo va a quitar. Y a las vigas de apoyo, o sea, a esta viga de acá le va a colocar una carga ocasionada por la escalera, y a esta viga le va a colocar otra carga ocasionada por la escalera, ¿sí? Esa es una forma y es la que vamos a mirar acá. Hay otra forma que es idealizando el shell, pero pues eso ya tiene que ver con un cálculo posterior. O sea, acá en pregrado nos basamos en esto, ¿sí? Entonces, con esto es suficiente para diseñarlo, ¿vale? Ahora, ¿será que yo puedo apoyarme en esta viga a mitad de luz? Sí, podría hacerlo, ¿sí? O sea, yo podría llegar desde este apoyo rojo, de este apoyo amarillo, y llegar hasta acá, ¿sí? O como dice el otro, pues coger y apoyarme directamente acá, ¿sí? Y hacer esta pequeña losa acá, entonces el vacío quedaría directamente aquí. La decisión depende de qué tan grande haya sido el diseño de esta viga. Si esta viga ya está crítica, o sea, por ejemplo, tiene muchas barras de refuerzo, o sea, esta viga ya es crítica, pues lo mejor sería no cargarla más, ¿sí? Y haría una viga auxiliar, ¿vale? Pero si es crítica, pues creamos una viga auxiliar, ¿vale? Si no es crítica, pues apoyémosla en ella, ¿sí? Obviamente esta definición es propia, ¿no? Esto es un criterio de diseño suyo, entonces yo no me meto en eso, ¿sí? Pero es una pequeña recomendación. ¿Quién te la entendió más? Juliet. Señor. Me tiene que levantar la mano. Ah, Era la anterior, listo. Pumarejo. Profe, que la escalera llegue a la viga que ya tenemos diseñado, ¿en qué puede afectar más la misma viga? ¿En momento o en torsión? En las dos, en la flexión y el momento. Entonces yo les decía a algunos grupos, dejen la losa acá, no sé si fue con ustedes también que les dije, dejen la losa, porque eso puede simular parte de lo que hace la escalera, y ahora que la quiten, esa viga va a quedar menos cargada, pero si ya la crítica, muy seguramente va a seguir siendo crítica, entonces no vale la pena apoyarla ahí, sino que sería una viga de apoyo, ¿sí? Bueno, entonces, digamos que esta sea una viga no crítica, o sea, que yo pueda agregarle más carga. Mejor dicho, que no llega a la cuantía máxima, ¿sí? ¿Cómo sabemos que una viga es crítica o no? Porque nuestro acero de refuerzo está mucho menor a la cuantía máxima, que es el 75% de la cuantía balanceada, ¿sí? Entonces eso para nosotros no es una viga crítica, está bien, bien alejada, ¿sí? Entonces podemos pararnos en esta y diseñarla, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy diseñando una losa que acá tendrá un tipo de apoyo, vamos a colocar un apoyo simple, tendrá una pequeña luz, ¿sí? Una pequeña luz de losa de descanso, ¿sí? Que vale ¿cuánto? 1,03. Luego tendrá una luz de los escalones, ¿sí?
y terminará con una luz de la otra losa de descanso. ¿Sí? Vamos a dejarlas por ahora en stand-by, ¿no? Estas dos distancias. ¿Sí me explico ese modelo? ¿Sí? De las 3 luces. Si alguien tiene alguna duda, pues me va diciendo, ¿listo? Entonces yo voy a modelar la losa, o esta de acá, como esas 3 luces. ¿Los ejes cuáles son? Mire, este es el eje 3. Este vamos a llamarlo el eje 2B. No, mentiras, como 2'. Y este 2' y 2' solito. Y este es el eje 2. ¿Sí? Entonces yo tengo que plantear unas cargas sobre la estructura, pero también plantear un predimensionamiento de la luz. ¿Sí? Este es para esta. Para esta de acá, ¿sí? Fíjense que esta llega a una parte intermedia. Aquí tendría que haber también o una viga, ¿sí? O una viga que me garantice este apoyo y crearla, ya que me queda chiquitica, o llego aquí a una losa y aquí en la losa me apoyo. ¿Sí? Como esta luz es muy grande, ¿sí? Esta luz es muy grande, pues decir que esto es una losa de descanso, eso es irrisorio. ¿Sí? Entonces me tocaría generar esto que está acá como apoyo intermedio. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Pues que yo no puedo llegar hasta la escalera de acá, porque si la llego hasta acá se cruza con los escalones. Es como si yo fuera subiendo la escalera y ¡pum! Me golpeo con una viga. ¿Sí o no? Esa viga va a quedar por ahí, metida ahí en el entrepiso. ¿Sí? Entonces, pues yo diría que toca hacer una viga casi que en voladizo como viga auxiliar. Y se cierra el sistema con una viga de borde acá. Entonces, con más razón, como aquí voy a tener una viga de borde, con más razón me voy a apoyar en la roja y no en la amarilla. ¿Sí? Con más razón. Para poder cerrar esta viga auxiliar que está acá. Entonces, esa que aparece del lado derecho, ¿sí? Sería una viga más cortica todavía. Me apoyo en la viga auxiliar, unos pequeños escalones que son poquiticos, nada más son 2, y luego el descanso. ¿Sí? Y este es el eje, este sería otro eje inventado, llamémoslo 3'. ¿Sí? Y este sería el eje 2. ¿Sí me entienden la idealización? La losa de acá y esta losa de acá. Entonces por acá se crearía una junta. Una junta. ¿Vale? Que habría que especificar en los planos y decir mi diseño va de aquí hacia arriba y de arriba y del descanso hacia la parte superior. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que acá el problema son los escalones. Me voy a basar en este que es como el más crítico porque este la luz no va a dar tan grande. Entonces yo voy a plantear mis escalones. ¿Cuántos escalones hay aquí? Según este señor, hay soledad de escalones. ¿Cierto? Soledad de escalones. Acá, en esta parte. ¿Listo? Y acá hay 2 escalones. Y este nivel que está acá, pues es el descanso, que sería como el escalón 14, según lo que sale ahí. Y aquí también sería el escalón 14. ¿Vale? ¿Qué tengo yo? Bueno, hacemos el modelo de la escalera. Yo voy con mi escalón número 1, digamos que voy subiendo. Voy acá. Esta es mi viga del eje 3. ¿Sí? Vengo con una pequeña losita, pues como la losa de descanso, y empiezo a subir un escalón, 2 escalones, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta que llegue hasta el último escalón, que es el escalón soledad, ¿sí? Y después del escalón soledad viene el descanso. Entonces viene el escalón soledad y ¡pum! Descanso. ¿Sí? Entonces por acá vamos a coger que el eje de la viga y el primer escalón es la primera luz que mide 1.03. ¿Sí? Y el final del escalón soledad, este es el escalón soledad, vamos a colocarlo de otro color, no lo confunden. Este es el escalón soledad y este es el escalón 1.
Y luego viene aquí el escalón 14, que sería el descanso. Algo así más o menos. Y por acá viene la viga. ¿Vale? O sea, la viga también al eje, ¿no? Al eje de lo que tenemos. Libre, pues ya sería diferente y habría que evaluar desde el punto de vista arquitectónico. ¿Cuántos escalones tengo acá? O sea, ¿cuántos espacios, perdón? Pues tengo 13 espacios, soledad de espacios. Que hayan sido soledad no fue adrede, ¿no? Eso fue pura coincidencia. Pura coincidencia. ¿Listo? Bueno, entonces, a empezar a ayudar. Esta es como la que estamos definiendo por este lado, ¿sí? Pero por este lado hay dos más, ¿no? Entonces, por este lado tengo mi viga, ¿sí? Que es donde voy a terminar mis escalones. Y por acá viene de una vez el escalón número, ¿qué es? Número 16. ¿Sí? Aquí está el escalón 16. Luego baja al escalón 15. Y otra vez a la loseta. No sé si alcanzó a ver la misma alineación. Bueno, no se me fue la alineación. Aquí más o menos. ¿Se me entiende más o menos el matachito de la escalera? ¿Sí? Y este es el escalón 14. Entonces, lo primero que vamos a solucionar es la altura vertical, ¿sí? Que eso es lo más importante por ahora, ¿sí? O sea, el esfuerzo más grande, como la persona alza el pie, ¿sí? Me pararía a mostrarles, pero no puedo, ¿sí? No voy a bajar la cámara, no voy a hacer el show acá, ¿listo? Pero uno, sí, lo que se demora en subir el escalón, ¡pum! ¿Listo? ¿Cuántos escalones tengo en realidad? Pues tengo los 16 espacios, ¿sí? Los 16 espacios. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, ¿sí? Todos van como así en ese orden. Y aquí llegaría al 14, ¿sí? 14. 15, 16, y en realidad ¿cuántas alturitas tengo? Tengo 17 alturitas, ¿sí? Como 17 contrahuellas. Entonces vamos a decir lo siguiente, que para esta estructura yo tengo 17 contrahuellas. ¿Sí me explico? 17. Entonces yo voy a dividir mi altura de 2.7 en esas 17, pero vamos a ver si esos 2.7 son en realidad, bueno, ¿cuánto es la altura libre, perdón? La altura libre era 2.6. Entonces, yo tengo 2.6 de altura libre, pero fíjense que hay un problema acá, que es que esta viga, ¿sí? Esta viga que está acá, coge parte de la altura libre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo empiezo aquí, desde este primer escalón, empiezo hacia arriba a tratar de meterme con los 2.7 metros, ¿sí? Entonces tendría los 14 escalones, ¿sí? Los 14 escalones, el 15, el 16, el 17, pero cuando llegue aquí, cuando mi flechita llegue aquí, ¿sí? Tengo que sumarle, además del 2.7, tengo que sumarle la altura de la viga. ¿Sí lo ven? Para que llegue al nivel real. O sea que la altura libre, en realidad, la altura que yo debo cumplir es la suma en la altura libre más la altura de la viga o el elemento de apoyo. ¿Sí? Porque yo al final tengo que subir también ese elemento, ¿sí? Si tuviera una losa, pues tendrá que subir la losa y así, dependiendo, ¿sí? Entonces, como mi viga era de ¿cuánto? De 40 centímetros, de 400, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces mi altura total son 3.000 milímetros. 3.000 milímetros. Entonces lo que voy a hacer es dividir mis 17 huellas en 3.000. 17 huellas en 3.000. Entonces vamos a calcular la altura de la contrahuella, que sería 3.000 sobre 17. Ayúdenme
A ver cuánto me da eso. $176.47. Vamos a decirle al maestro, construyame un escalón de 176.47 milímetros. El man se vuelve loco. Entonces tiene que ser un escalón de 100 a 180, ¿se acuerda que le dije? Según el título K, según la NTC, ¿cierto? Entonces, para no complicarnos, pues tenemos que dejar algunos escalones más grandes que otros, ¿sí? Hay unos escalones más grandes que otros. Los límites son los de 180, ¿sí? Entonces habrán unos que quedarán más. Uno podría decir, esta escalera de acá, o sea, los primeros... Esta primera escalera puede tener una dimensión y esto puede tener otra. O puede ir cambiando de a 20 milímetros. El título K, una cosa que nos dijo ahorita fue que el título K permitía cambiar dimensiones de a 20 milímetros. ¿Sí? Entonces yo puedo ir cambiando como esa pequeña diferencia, ¿vale? Pero pues eso ya es un tema de un poquito más engorroso. Hagamos lo siguiente, ¿sí? Supongamos que yo coloco escalones de 180 en esta sección, ¿sí? En la primera sección, llamémosla, en la primera sección coloco escalones de 180, o sea, la altura de contrahuella es 180, que es como el límite. ¿Qué significa eso? En mi primera sección tengo 14 escalones. 14 escalones. ¿Cuánto sería 14 por 180? ¿Qué? 2520. 2520 milímetros. ¿Me sobra en cuánto? ¿Sí? En la segunda sección, entonces me sobrarían una altura total de aproximadamente 480, ¿cierto? 480 milímetros. ¿Sí? ¿Cuántos escalones tengo que hacer acá? 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, más o menos, dividamos esto sobre 3. Entonces, la altura de la contrahuella acá sería 480 sobre 3. ¿Eso cuánto es? 160. Oiga, qué coincidencia. Me dieron 160 exactos. Coincidencias de la vida, ¿cierto? ¿Qué pasan en el mundo? ¿Cierto? 160 milímetros. Entonces, los primeros escalones me dieron de 180 y los siguientes me dan de 160. Usted puede haber tomado la decisión de decir, no, de 170 esos primeros y los otros voy a ver cuánto me dan, y así. ¿Listo? Pero que los escalones no tengan diferencias. Usted puede hacer varios escalones diferentes, pero que no tengan diferencia de 20 milímetros, de más de 20 milímetros. ¿Listo? Porque si no, el maestro se vuelve loco. ¿Sí? Listo. ¿Entendieron hasta ahí? Bien. O que el problema no lo hemos resuelto. ¿Sí? Los primeros 14 escalones, ¿sí? Los primeros 14 escalones van a medir 180 en contrahuella y los siguientes van a medir 160. ¿Sí? Vamos a ver si eso en huella funciona. ¿Sí? Entonces, en huella, yo tengo lo siguiente. Tengo 487 acá. 487 acá. Vamos a quitarle que la longitud de la huella total, la longitud de la huella, vamos a verlo por acá abajo, en otro color, es 4870 menos 1200. Este 1200 está entre comillas, ¿no? Porque falta ver si eso es un poquito más. Y en el 1200 estamos incluyendo parte de la viga, ¿no? Parte de la viga de apoyo. Entonces ahí no hay lío. Oiga, ¿cuánto sería eso? 3670. Bien. Entonces, en estos 3670, por ejemplo, este es como el más crítico, que es el de esta parte. Tengo que dividir cuántos escalones en planta, o sea, cuántas huellas. Soledad huellas, ¿cierto? Soledad huellas, ¿sí? Es la que tengo que dividir, que son los 3 escalones que habíamos dicho. Entonces vamos a dividir la longitud de cada huella, ¿sí? Aquí hablamos de longitud total. Vamos a hablarlo bien para que se vea bien. Longitud de huella sería 3670
sobre soledad. $282.31. Lastimosamente no puedo colocar eso porque si no el maestro me vuelve loco también, ¿sí? Entonces tendrá que aproximar algunos a una dimensión, ¿sí? Vamos a suponer que la dimensión para la primera sección es 280, ¿sí? 280, que es como el mínimo o el máximo. ¿El mínimo o el máximo? El 280. ¿El mínimo o el máximo? El mínimo, ¿cierto? Ah, coincidencialmente, entonces, mi longitud de huella es 280. Si multiplico ahora la longitud total, que sería 280 ¿por qué? Por soledad, que serían el total de escalones, la longitud total sería ¿cuánto? 3.640. O sea que la longitud del descanso en realidad no es 1200, sino 1230. ¿Sí la vieron? ¿Sí? Coincidencialmente nos cumplió la mínima, ¿sí o no? Cosas del destino también. Cosas del destino. Bien, entonces, con esas dimensiones vamos a plantear la evaluación de carga. Bueno, habría que revisar que cumpla que 2 veces la huella. ¿Sí? Pues aquí como tengo dimensiones mínimas debería cumplir, pero vamos a revisarlo. 2 veces la contrahuella más la huella. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Entonces mi huella es 280 y mi contrahuella es 180. $640. Por cosas del destino, ¿cierto? Cumplió. ¿Sí o no? ¿Sí? Profesor, pero es que usted lo hace y todo le queda bien y no, imposible, no sé qué. No, yo no tengo la culpa. Estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, entonces acá complemento mi modelo. Mi modelo de viga es una viga de 1.03 acá. Acá tendría la longitud total que sería 1230, ¿no? Perdón, 3640, o sea, 3.64. Acá. Y acá, 1.23. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a modelar nosotros en el software. ¿Listo? Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Siempre me salgo de este cuadrito, pero es que es imposible. $17 contrahuellas y obviamente 17 huellas. Bueno, habría que definir la segunda sección, eso sí lo dejo de tarea. Eso va a cumplir, pero defínanlo. ¿Listo? Ahí sí, la losita va a quedar un poquito más grande, pero la losa de descanso no puede ser tan diferente, o sea, debe ser 1230 milímetros aproximadamente, o 1250, o 1270, perdón, 1210. ¿Listo? Bueno, entonces con eso vamos a plantear las posibles cargas, ¿sí? Dijimos ahorita que para plantear las cargas tengo que predimensionar también la losa, ¿sí? Entonces la placa base o la losa base, ¿sí? Va a coger el total de la luz, ¿sí? El total de la luz dividido sobre un factor, ¿sí? Ese factor dijimos que era ¿cuánto? 20 o 14, ¿sí? Entonces acá luz sobre 20 vamos a asimilar que las particiones son livianas.
¿Sí? O sea, en realidad no está soportando elementos y que esos elementos se van a apoyar en el muro, el de la baranda y esas cosas. ¿Listo? Pumarejo, coméntame. Sí, profe, usted sabe que tenemos dos tramos, ¿no? Entonces decimos que la diferencia máxima entre el cambio de un escalón y otro tienen que ser 20 milímetros. Pero si ya paso para el segundo tramo, por ejemplo, ya puedo cambiar ese, o sea, puedo hacer esa diferencia por tramos. Digamos, diga usted, trabajar en el segundo escalón, digamos, el primer escalón del segundo tramo con 200 milímetros, por ejemplo. Ah, no, tiene que seguir manteniendo los 20. ¿Sí? O si no, tendría que hacer en el descanso otro escalón interno para cumplirlo. Ah, y eso sí se puede. Sí. O sea, yo puedo tener el descanso en dos niveles diferentes. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, venimos ¿qué? Y las dimensiones de esta información que está acá sería que la altura de la losa base sería la luz total, que es 103 más, bueno, más 364 más 123 sobre 20. ¿Eso cuánto es? Y como les dije, entonces, como les dije, la otra clase toca hacer el taller y terminar el ejercicio. 30. 29.5. ¿Listo? Entonces me dio 0.295 metros. ¿Listo? Esto es para no medir deflexiones. ¿Listo? Para no medir deflexiones. Pero una losa de una escalera tan grande, lo que puede ocasionar es una carga muy alta. ¿Sí? Entonces, esto pues que es una luz bastante grande. ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacerlo nosotros? Pues en esta escalera hacerle un apoyo intermedio. ¿Sí? Un apoyo intermedio, por ejemplo, por acá. ¿Sí? O por acá. ¿Sí? Pero ya vimos que por acá no es viable por el tema de los elementos que participan ahí. ¿Sí? Entonces podemos hacerle un apoyo por acá y empezar a reducir las luces. ¿Sí? Lo que pasa es que esas vigas obviamente amplían mucho. O la otra pues es, no, yo quiero una altura losa menor, voy a irme por 20 centímetros y reviso deflexiones. Sí, porque es que una losa, una escalera, la verdad, más de 20 centímetros, eso no es tan viable. ¿Listo? Y terminamos el día de hoy con la evaluación de cargas. Entonces la evaluación de cargas sería carga muerta mínima. Carga muerta mínima. Según la norma, habíamos dicho que 2.8 era para ustedes, que es oficina y esas cosas. Pero para mí que era residencial, era un poquito más, ¿no? Era 3.4. Entonces para ustedes 2.8. Que la carga de muerta, pero ocasionada por la losa, pues sería 24, que es la densidad, por 0,2, que es el espesor. ¿Sí? Que la carga muerta por los escalones sería 24 por 0,28 por 0... ¿Cuánto era la huella? La huella era 180 y la contrahuella era, bueno, la huella era 280 y la contrahuella era 180. Y eso sí me ayuda en cuánto me da. Entonces yo tenía, sí, voy a exagerarlo acá. ¿Listo? Y
aquí tendría una carga, aquí tendría un poquito más de carga, y aquí tendría un poquito más de carga. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta carga sería en cada uno de los tramos? ¿Sí? Entonces, vamos a llamar esto tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Para el tramo 1 y el tramo 3, ¿sí?, la carga sería sumar esta carga muerta de la losa más la mínima, que es 3,4 y 4,8, multiplicarla por 1,2, ¿cierto? Para hacer la combinación más crítica, que es 1,2D más 1,6L. ¿Vale? Y esto me va a dar como una carga de los tramos 1 y 3. Y el tramo 2, pues le vamos a sumar los escalones, porque en el tramo 2 están los escalones. ¿Sí? Los escalones. Pues Marejo, dime. Creo que no había bajado la mano, profe, disculpe. Ok, 1,03, 3,64 y 1,23 creo que es. Ustedes me ayudan, por favor, con esta suma, estos dos por 1,2, ¿sí?, más 5 por 1,6. 17,84 kilonewton sobre metro cuadrado, ¿sí? Y esto pues va a estar aplicado por 1 metro, entonces al final lo voy a diseñar por 1 metro. Y el segundo da un poquito más, un poquitico más. $18.57. Listo. Entonces hasta ahí voy a llegar. ¿Cuál es la tarea? Modelar esto en etapas, ¿sí? Modelar esta viguita en etapas. La modelan con una sección con peso 0, ¿no? La sección o el peso propio debe ser 0, porque ya aquí tenemos todos los pesos de la estructura, ¿sí? Y van a obtener un momento positivo, o sea, un momento ocasionado por eso, ¿sí?, que es este momento positivo. ¿Sí se acuerdan que pues como una viga simplemente apoyada, eso es lo que va a dar? Y pues tendríamos que sumarle o tener en cuenta los momentos negativos, ¿sí? Entonces, una recomendación de los momentos negativos es plantear los tipos de apoyos. Entonces, como voy a llegar a una viga que llega, una viga auxiliar que llega a una columna, ¿sí?, yo podría decir que mi apoyo es rígido, ¿listo?, o monolítico. Es decir, que mi momento negativo es aproximadamente 1/2 del momento positivo. ¿Vale? O yo podría decir, no, acá no voy a llegar a una viga rígida, voy a llegar a un muro, ¿sí?, y voy a hacer ganchos de 180, ¿vale? Entonces llego a una viga o muro, que no hacen parte del sistema estructural, entonces mi momento negativo sería 1/3 del momento positivo. Yo diría que es más factible llegar a la viga con todo y refuerzo, entonces no vamos por acá. ¿Listo? Y voy a ver cuánto me da acá. Acá dice que el momento máximo es 117.66 kilonewton por metro, ¿sí?, este que está acá. Me voy a venir para acá y me ayudan, por favor. Entonces, como yo tengo 117.7, pongámoslo, ¿sí?, en mi momento positivo. El momento positivo es 117.7, pongámosle, kilonewton por metro. Este es un momento por metro de profundidad, ¿sí? Porque recuerde que la losa de la escalera es como una losa maciza que se está diseñando por esta metodología. Entonces significa que el momento negativo tengo que empezar a definirlo, ¿sí? Entonces acá en esta zona
en la zona de inicio de la escalera, acá recordemos, ¿sí? De inicio de la escalera, yo estoy en la base de la escalera, tengo una viga de cimentación, ¿sí? O una viga de entrepiso, dependiendo de qué tramo de la escalera esté evaluando, ¿ok? O sea que aquí yo puedo garantizar en esta unión cierta rigidez. O sea, yo puedo decir, voy a garantizar que la unión sea rígida, ¿sí? ¿Cómo garantizamos que la unión sea rígida? Pues que la barra entre LDH, entre bajo una configuración específica y gire a 90 grados. ¿Listo? O sea que la viga debe ser tan alta, por aquí debe haber una viga tan alta, ¿sí? Que permita hacer el gancho. ¿Ok? Ahora, esa viga tiene unas dimensiones, son las vigas de la estructura, ¿cierto? Que para este caso eran vigas de 40 por 40, si no estoy mal, ¿sí? Para este ejercicio. Pero en el caso de su modelo, pues tendrá las vigas que diseñó en su modelo, ¿cierto? Ahora, les decía que podrían reducir esas vigas porque esas vigas son vigas auxiliares, ¿sí? O sea, podrían ser de menor base con la misma altura de las otras, ¿sí? Y probar que cumplan los requisitos. ¿Sí me explico? Entonces, esa sería como la idea. De este lado, ¿sí? Del lado de arriba de la escalera, acá, llega a un descanso, ¿sí? ¿Recuerdan acá que está el descanso? Y hay dos opciones. ¿Sí? La primera opción, opción 1, es que él se apoye en el muro de mampostería, ¿sí? Si él se apoya en el muro de mampostería, decía que ir a un apoyo simple, ¿cierto? Pero el gancho tenía que ser de 180 grados, ¿sí? O sea, no podría diseñar un gancho de 90 porque no se puede unir al muro, ya que el muro es un elemento no estructural, ¿sí? Y el segundo caso es que yo le creo una viga intermedia, ¿sí? Otra viga auxiliar. Ahí sí puedo unirlo con gancho de 90 grados, ¿sí? ¿Vale? Ahora, ¿cómo hago para crear esa viga intermedia? Imagínense que este fuera su pórtico, ¿sí? Que aquí están las vigas del entrepiso, no sé, entrepiso 2 y entrepiso 3, ¿sí? O cimentación y entrepiso 1, ¿cierto? Dependiendo de lo que haya. Y entonces la escalera llega como a esta altura, ¿sí? Como a esta altura. Por aquí. Entonces por aquí yo podría crear una viga intermedia, pero ojo, que esta viga intermedia, ¿qué es lo que hace? Al yo construir una viga acá, la altura de esta columna particularmente se me reduce, ¿sí? O sea, la altura de la columna queda de esta manera, y aquí queda otra columnita más pequeña, ¿sí? No sé si me explico. O sea, yo creo una viga como una viga intermedia en un pórtico, y esa viga obviamente recibe carga. Esa carga que va a recibir por función de la escalera, yo tendría que diseñar o hacer que esa viga cumpla unos requisitos, ¿sí? Ahora, si sus vigas son esbeltas, ¿sí? Si sus vigas son esbeltas, ustedes recordarán que la columna, KL sobre R, ¿sí? La fórmula KL sobre R, si yo le disminuyo la luz, o sea, si la luz es más pequeña, este señor es más pequeño, ¿sí? O sea que su columna va a terminar siendo corta, ¿sí? Y una columna corta tiene menos requisitos que una columna esbelta, ¿ok? ¿Cuál sería el problema? Que aquí se crea un nudo, ¿cierto? Entonces, digamos que en términos de columnas, en columnas las afectaciones son mínimas y usted podría verificar y hacer un chequeo de este pedacito de columna y este pedacito de columna, ¿sí? ¿Vale? O simplemente dice, no, me apoyo en el muro y evito hacerme un chequeo de una viga nueva, ¿vale? Usted define eso como diseñador estructural. Ahora, ¿de qué depende eso? También depende de las barras que diseñe, porque es que si la barra no me deja hacer un gancho de 180 o es muy gruesa, por ejemplo, una barra número 8 no me deja hacer ganchos de 180, ¿sí? La barra número 8 es una cosa así de ancha, ¿sí? La número 9, la número 10 son cosas grandotas, ¿sí? Entonces, eso hace que hacer un gancho en frío sea muy complicado, ¿vale? Por eso en Armado 1 yo a veces decía, no hagan diseños a más de barras número 8, porque de ahí para adelante el gancho en frío es imposible hacerlo, ¿sí? Entonces le toca hacer un pedido de barras con ese gancho ya hecho. ¿Sí me explico? Entonces ese es ya como el requisito. Entonces revisa el nudo, revisa el cortante que se crea ahí, va al modelo, crea esta viga y evalúa. ¿Listo? Ese sería como el análisis adicional. Y lo otro que tendrá que tener en cuenta acá, pues es que cuando está diseñando acá, entonces, si yo aquí asumo que esto es mampostería, pues el nudo ya no es rígido, sino es un apoyo sobre muro, ¿cierto? ¿Vale? Entonces esto cambia el momento, ¿no? Cambia el momento que uno diseña en este extremo.
Entonces voy a plantear esos momentos, ¿sí? El momento negativo azul es el momento del muro y el momento negativo rojo es el otro, el de allá. Entonces ayúdenme, por favor. Para una viga auxiliar sería un medio. ¿Cuánto es un medio de 117, por favor? Y para la viga del muro, o para el muro, el momento sería de un tercio. ¿Cuánto sería un tercio, por favor, de 117? $58.85 para el lado de la viga, perdón, kilonewton por metro sobre metro, y la otra es 39.23. Muchas gracias. Entonces, con estos momentos diseñaría. Y yo voy al modelo otra vez, ¿sí? Acá. Voy al modelo acá y miro las reacciones, que son los mismos cortantes que están acá, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, para este lado, que es, digamos que el más crítico, sería 65.53 kilonewtons, ¿sí? Esa es como la reacción de este lado. Del otro lado, tendríamos que ver el elemento que está por acá. Es que hay una pequeña reducción ahí por lo que les decía. Es de 10.82 kilonewtons. Te voy a coger esas reacciones, pero en realidad el limitante es 53 kilonewtons. Te voy a coger las dos de 53. Qué pena. Entonces, 53 kilonewtons es la carga que llega como reacción. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Eso significa que es el mismo cortante BU. ¿Sí? 53 kilonewtons. ¿Vale? Entonces, lo que tendría que verificar de una vez es qué pasa con la reacción y el cortante. Y si diseño una viga, por ejemplo, la viga de apoyo, tendrá que ser diseñada con la carga que yo tenía antes, o sea, con mi carga 1.2D más 6L, ¿sí? O el modelo que me haya dado, más, ¿sí? Más, aquí me da un momento, ¿sí? A ese momento le sumo, pues, una reacción, una carga distribuida, de carga muerta más viva, porque esto es muerta más viva una vez, con la misma combinación, de 53 kilonewtons sobre metro, ¿sí? O sea, esa viga habría que diseñarla con más carga. ¿Sí me explico? Entonces tú vas al modelo y le colocas esa carga distribuida, ¿sí? De 53 kilonewtons. Yo digo que se la meta en carga muerta porque al final la carga muerta es la que va a estar afectada. Entonces lo que hace es engañar al modelo y divide esto entre 1.2, ¿sí? Para que la pueda definir como una carga muerta. ¿Por qué? Porque si la pongo carga muerta, él me afecta por 1.2, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuánto me daría, por favor? O sea, ¿cuánto daría esa carga que vamos a añadirle a la viga auxiliar, que es esta que está acá? ¿Sí? Profesor, ¿eso me cambia el diseño de una parte del entrepiso? No, porque se supone que usted dejó la placa de la escalera, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces, lo que hace ahora es quitar la placa de la escalera y coloca la carga que le generó la escalera realmente. ¿Vale? O sea, esa viga no debería ser afectada en mayor forma. De todas formas, usted le hace el chequeo respectivo, ¿listo? Daría 44.17 kilonewtons sobre metro. Entonces, esta carga adicional es la que le va a meter a la viga. Esta carga sería la que debería diseñar el muro que está acá, pero ese muro es no estructural, ¿sí? Entonces, ¿cómo la reduce? Como vieron ahorita, pues el apoyo simuló lo que no quería que simulara, pero lo hizo bien. Y es decir, ese apoyo es simple y la reacción debe ser menor, ¿sí? O por lo menos la configuración de reacciones deben ser menores, ¿ok? No voy a entrar allá a diseñar esa viga porque eso es diseño de vigas, pero sí voy a entrar a verificar el cortante, ¿sí? Entonces empiezo acá en la página siguiente diciendo el diseño por cortante. Entonces yo tengo un cortante BU de 53 kilonewtons, ¿sí? Y pues tengo que evaluar si este cortante es soportado por un FIBC igual a 0,17. Bueno, en realidad es el phi de 0,75 por 0,17 por raíz de 21, creo que decía el ejercicio. 21 o 28. 21. 21 por B,
que para nuestro caso es 1000, porque estamos diseñando por 1 metro, ¿sí? Por D, que vamos a coger la altura total de la escalera, que aquí definimos que la altura total de la escalera por acá estaba, era 20, ¿cierto? 20 centímetros, y que en el modelo íbamos a revisar deflexiones, ¿sí? Entonces acá sería por 200, ¿sí? Menos el recubrimiento, que es 20, ¿sí? Bueno, ¿cuánto daría eso? 105.7, ¿sí? 105.16. O sea que con ese espesor de losa estoy ya aguantando el cortante, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría reducirlo, ¿cierto? Yo podría reducirlo casi que a 12, 14 centímetros, ¿cierto? En temas de losas macizas usted podría usar unidades de un poquito más reducidas, ¿cierto? Entonces, sin embargo, lo voy a dejar así para no retroceder, pero aquí podríamos reducirlo, ¿sí? Entonces voy a agregarle por acá una nota. Podríamos reducir el espesor. Recuerde, porque esto debe ser mayor a esto, ¿no? Al 53 kilonewtons. ¿Vale? Bueno. En el caso del diseño por flexión, pues lo mismo, ¿sí? Esto es lo mismo de losas, de diseño por flexión. En flexión vamos a diseñar, entonces, por momento negativo y momento positivo, ¿sí? Entonces, para los momentos negativos y positivos, vamos a utilizar estos valores que están acá, ¿sí? Pego por acá. Positivo, momento negativo. Vamos a coger un D, ya dijimos que el D era 180 milímetros, ¿sí? Ya dijimos que el F'C es 21, ¿cierto? El FY es 420, ¿cierto? Esto sí no cambia. Y el B es 1000. Entonces simplemente metemos la ecuación MU es igual a phi por AS por FY D menos AS por FY por 0,85 por F'C por 2B. ¿Sí? ¿Vale? Y con eso obtenemos pues las expresiones de momento. Entonces les voy a pedir el favor que me ayuden. ¿Ok? Sandra, ¿tienes una duda? No, creo que era el... ¿Anterior? Sí. Listo, vale, ya. Entonces, fíjense, estoy haciendo eso. Mientras ellos van hallando eso, ¿sí? Ustedes recordarán que la carga era 17, 18, ¿sí? Más o menos 18 kilonewtons. ¿Qué pasa si yo quiero que mi escalera estuviera empotrada en la viga de abajo, ¿sí? O sea, aquí tuviera mi viga y la escalera viniera acá y quedara volando acá, o sea, que no se apoyara en el muro, ¿sí? Que aquí no hubiese apoyo, ¿sí? ¿Qué es que no hay apoyo? Pues que se deja una junta en fría, ¿sí? Junta en fría, que se hace a través de un material epóxico, ¿sí? Se hace a través de PVC, de icopor, ¿sí? Para que el elemento no soporte nada, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago eso? Pues el momento en la viga, ¿sí? El momento de diseño tiene que ser igual a WL cuadrado sobre 8. Perdón, WL cuadrado sobre 2. Perdón, sobre 2. Que es un momento mucho más grande que el que tenemos. Esta es la opción que les voy a pedir que revisen. Si por favor Laura Castro me hace el favor de hallarme cuánto sería esta variable, más o menos con 18 acá, y las luces sería pues la suma de estas tres luces, ¿no? 103, 364 y 123. 103 más 364 más 123. Y vamos a ver que este momento es supremamente más grande, ¿sí? Y pues la única ventaja es que se diseñaría como un área de acero negativo, ¿sí? Un área de acero negativo específico. Bueno, ¿a quién fue que le dije primero? ¿A Dana? Dana, ¿ya tienes el acero? Sí, profe, lo que pasa es que ando muy mal de la voz. ¿Anda mal de la qué?
de la voz. ¿La voz? ¿Cuánto? Ah, ya vi el dato, Y 1900. ahí lo mandé. Listo, dale. ¿Qué estaba haciendo Dana? Estaba gritando por ahí en la calle. Listo. ¿Quién fue el otro? ¿María fue la que le dijo? Sí, profe, ya lo envié, es 920,29. Listo. ¿Y Jaime? Gracias. Y el momento de Juliet, que es 313.24. Jaime, ¿cuánto te dio? Jaime Silva, profe, qué pena. ¿Cómo? ¿Yo o Jaime, el otro Jaime? Ah, Silva, sí, sí. Pues me dio 1119.9. 1119 puntos. Es que el otro Jaime le dio Gutiérrez. Ah, ok. Listo. Listo, Duván, dale, dile que tranquilo, que esto pues subirá grabado, ¿listo? Que intente resolver para la sustentación. Bueno, entonces fíjense que estos momentos que están acá son grandísimos, ¿sí? Ahora imagínense un momento en voladizo con esto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se recomienda empotrar la escalera en la viga de apoyo o en la viga externa? Cuando tenga luces más pequeñas, ¿sí? Luces del orden de 2 metros, ¿sí? 2 y pico, ¿vale? Porque estos momentos se ponen muy grandes y el acero negativo va a ser grandísimo y costoso, ¿ok? Entonces, con esos aceros voy a proponer unas barras de refuerzo, ¿sí? Y proponemos también un área de acero por temperatura. El área de acero por temperatura, ¿sí? Va a ser, recuerden, 0,0018 por 1000 por 180. En este caso, vamos a coger la altura de 180. Entonces, ese me da ¿cuánto? ¿Me pueden ayudar cuánto me daría ese acero por temperatura? Que sería el que va transversalmente, ¿no? Andrés Fernández le da 600, ¿qué? Este de acá, el área de acero negativo. Ah, ok, listo. Entonces este da 600. Ah, sí, tiene lógica porque el momento es más chiquito, ¿no? Sí, profe, qué pena es que cogí el momento que no era. Vale, tranquilo, tranquilo. Y por acá da 324. Listo. Entonces, en el taller que les voy a dar ahorita, ustedes lo que tienen que hacer es una evaluación de alternativas, ¿sí? Entonces dicen, en 1 metro, ¿cuántas barras caben de tal dimensión? ¿Sí? Vamos a probar con el más grande, ¿sí? Con el 1988. Entonces pensemos en lo siguiente. Yo tengo mi escalera, que va a ser más o menos algo así, ¿sí? Yo lo que tengo que diseñar es mi refuerzo por momento positivo, ¿sí? Que será el refuerzo que viene por acá, sube aproximadamente y hace este trueque acá, que puede ser el gancho de 180 porque dijimos que iba a ser de 180, ¿sí? Y por acá usted puede subir el gancho o bajarlo dependiendo de dónde esté su viga, ¿sí? Aquí tendría que bajarlo porque recuerde que la losa pues estaría en la parte superior de la viga, ¿vale? Y aquí estaría un gancho de 90. Si este barra de 6 metros no le alcanza, lo conveniente es hacer un traslapo en L medios, alejado un poquito de L medios, sin entrar en una posible zona de confinamiento. Donde la zona de confinamiento, recuerde que es 2 veces H, ¿sí? Entonces en este caso sería aproximadamente 400 milímetros, ¿sí? Realmente es muy cortica la zona ahí. No es que estemos confinando en realidad, sino que vamos a suponer una pequeña zona de confinamiento para no traslapar allí, ¿ok? Entonces, miremos si la barra nos cumple o no nos cumple. Y aquí yo lo que recomiendo es que esta barra se suba hasta la parte superior del recubrimiento, o sea que aquí esta distancia sea el recubrimiento, lo que pasa es que ahí no me quedó bien, ¿ok? Entonces vamos a proponer una barra, ya les doy la palabra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer una número 8 porque ya sé que esto va a ser grandísimo, ¿sí? Entonces vamos a decir, propongo una número 8, ¿sí? Una número 8, la separación sería 510 milímetros, ¿cierto? Ese es el área 1 número 8, ¿no? Si no estoy mal, ¿cierto? 510 sobre 1988.24.
Ya, Capacho, gracias. Entonces, ¿cuánto me daría esa separación? Porfa. Recuerden que esto es milímetro cuadrado por metro, o sea, estas que están acá son por metro, porque todo lo tengo en metro de profundidad. 0.25. ¿Sí ve? Bueno, 0.256, o sea, eso sería aproximadamente, póngale usted 260 milímetros, ¿sí?, de separación. ¿Recuerdan que cuáles son las separaciones máximas de una losa? ¿Sí? Que las separaciones máximas de una losa son ¿cuánto? 45 milímetros una, 450 milímetros. La otra es 5 veces el espesor, ¿cierto? O 3 veces. Los que diseñaron losas macizas, 5 veces el espesor, o sea, 5 veces 200, 1000. ¿Sí? Y hay otra que es en función del acero de refuerzo, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería verificarla. Pero fíjense que tengo una separación aquí de 260, o sea, yo no estoy en el límite, ¿sí? Podríamos agregarle un poquito más, ¿cierto? Un poquito más de separación, ¿sí? Y en la escalera, pues digamos que no necesitamos barras tan pegadas, o sea, la seguridad allí va a estar enfocada más que todo es por el número de la barra. Entonces probemos con otra, con una número 7. La número 7 tendría, ¿cuánto es el área de hacer una número 7? Yo ni me la sé. 387, ¿cierto? Bien, 387 dividido sobre lo mismo. ¿Vale? Eso me da ¿cuánto? 0.195. No, tiene que dar más. Porque este número es más chiquito. Ah, no, sí tiene que dar más pequeño, perdón. Sí, ya lo son. Sorry. También, metros. O sea, más o menos 200 milímetros. ¿Sí? Yo podría decir que 200 milímetros sería asequible, ¿cierto? ¿Sí? Sería asequible para esto. ¿Por qué lo digo? Porque es que tengo que verificar el gancho de estas cosas, ¿sí? Y es que un gancho acá de 90, ¿sí?, de 90 milímetros, de 90 grados, para una número 7, ¿cuánto sería? ¿Sí? Tendríamos que verificar que sea menor, ¿sí?, a la altura de la viga, que recuerdan que era 400 milímetros. ¿Sí? Entonces no sé si pueden verificar, porfa, cuánto es el gancho de una número 7. Por acá lo tengo. Pues aquí tengo 390 milímetros. No sé, 360. 360 milímetros. Sí. Entonces 360 milímetros. Fíjense que mi viga es de 400 y yo tengo que considerar que yo vengo acá con una distancia de ¿cuánto? Aproximadamente de 180 milímetros. ¿Sí? Entonces fíjense que si yo a 360 le sumo los 180 que llevo, 180 milímetros, ¿sí? No cumple, ¿sí? Esto me daría ¿cuánto? 500, ¿qué? 520, 540, ¿cierto? ¿Sí? Entonces no me sirve, ¿vale? ¿Qué me tocaría hacer a mí? Aumentar la altura de esa viga, ¿sí? Y eso pasa en las escaleras. La viga que recibe la escalera generalmente tiene una altura más grande, ¿sí? Pero fíjense que con la número 7 no es, ¿sí? Me toca con la número 6, ¿sí? Porque a pesar de que yo le aumente la viga, yo no voy a aumentar esa viga tanto. Si mi altura de placa es 400, yo por ahí me cambiaría máxima a 500, ¿sí? Entonces me tocaría con el número 6, que el gancho es más pequeño, ¿sí? Sería el gancho, la número 6 sería ¿qué?
320 creo que es. Creo que es 320 y no estoy mal. Más los 180 que yo venía, ¿sí? Ya de recubrimiento, fíjense que esto me da 500. O sea, el gancho está casi en el límite, pero podría ser, ¿cierto? Podría ser. El armado no se dificultaría tanto. Entonces, número 6, ¿cuánto sería la separación? ¿Sí? Sus vigas son altas, ¿no? Son como de 500, de 550, ¿cierto? Entonces, en teoría debería aguantar el gancho de la escalera. Si no, pues ya saben que la número 6 es como la que más o menos, ¿sí? Más o menos. Eso daría 0.143. Oiga, aquí qué pena, tocaba aproximar hacia abajo. Aquí debería ser 140 y aquí debería ser 900. ¿Sí? Lo mismo acá. Toca aproximar hacia abajo porque es una separación de barras. Entonces aquí sería 250 y aquí sería 190. ¿Okay? 14 centímetros pues es asequible, ¿sí? Entonces nos vamos a ir con esta, que es la barra que cabe, ¿sí? Y fíjense que tendría que buscar una configuración de losas que me sirviese, ¿vale? Digamos que yo hago la evaluación del refuerzo para momento negativo, ¿cierto? Y empiezo a armarlo, ¿sí? ¿Qué necesito yo que me den en una escalera? En una escalera necesito este dibujo, que es el perfil de las escaleras, ¿sí? Ya definido, ¿sí? Si hay una viga, si hay un muro, que es lo que hay, ¿cierto? Como les mostraba. Y necesito que me den, pues, la planta mostrando estas variables. Ahí se los mostré en el trabajo que yo les puse, ¿sí? Pero acá, pues, obviamente hacemos el detalle del refuerzo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el refuerzo negativo, pues, colocamos la barra de refuerzo. Armamos el sistema. Aquí voy a hacerlo mejor con una línea. Hasta acá, que llegue al refuerzo, al recubrimiento superior. Hacemos acá esto y el gancho de 180. ¿Sí? Este sería como un armado para que aquí sea apoyo muro, ¿no? Apoyo muro. Aquí pues obviamente tendría que cerrar el matacho, ¿cierto? Porque aquí no va a haber apoyo acá, pero aquí sí va a ir más abierto porque aquí va a haber la viga. Bueno, tiene que ser al mismo nivel. ¿Vale? Entonces, más o menos este es como el despiece de ese refuerzo. Ahora, el momento negativo me da los refuerzos. Entonces, contemos, ¿sí? Mi ancho de la escalera, ¿dónde está? Acá. Mi ancho de la escalera, el ancho de la escalera, creo que era 1.20, creo que era. Por acá está. Ustedes perdonarán, el ancho de la escalera era 1.4, creo que es, 1.4 metros. Vamos a acercar acá. Sí, 1.4, ¿sí? Entonces acá 1.4, ¿sí? Metros. Vamos a ponerle 1400 de una vez mejor. Que es el ancho de la escalera. Menos el recubrimiento, que son los pelitos que vamos a hacer, ¿sí? Entonces recuerden que hay que dejar unos pelitos 20 por 2, ¿sí? Milímetros. Ese es como el ancho, ¿cierto? El ancho, y ahora voy a distribuir mis barras, ¿sí? Entonces esas barras divididas entre la separación, que según este cálculo para barra número 6, era 140 milímetros. Entonces eso me da un cálculo aproximado de las barras que van a ir en la escalera, ¿sí? Entonces, L ancho sobre la separación me da la cantidad de barras. ¿Cuánto me daría más o menos ese número? 9.71. Entonces yo tengo que poner 10 barras. ¿Sí? 10 barras. Entonces 10 barras. Entonces 10 número 6. ¿Sí? Cada 0, ¿qué? Aproximadamente cada 0.14 metros. ¿Sí? Y pues usted podría hacer el detalle de eso. Algo así. Y aquí lo que le indica sería lo siguiente. Por favor, esto sí quisiera que lo hiciéramos para que tuviéramos esta buena práctica, porque seguramente el maestro nos lo va a pedir. Otro color acá. Entonces usted puede hallar este ángulo, ¿no? Este ángulo de acá a acá lo podría hallar. Y este ángulo también de acá a acá. ¿Sí?
Definamos ese ángulo, definamos la longitud del gancho por acá, ¿sí? Y el largo total del sistema. Fíjense que si lo hacemos en Revit, si modelamos esta barrita ya en Revit y hacemos este matacho, ¿sí? Podríamos simular un poco la longitud real sin necesidad de hacerlo. Si tenemos dudas, pues hacemos el matacho en AutoCAD, ¿sí? Para definir la longitud real de la barra, ¿vale? Luego, el refuerzo por momento negativo, pues sería también planteado de acuerdo a la necesidad de la escalera. Entonces, por ejemplo, acá, a mí me gusta llegar el refuerzo negativo hasta el recubrimiento de la viga, que sería algo así. Sube acá. Sí, esto voy a hacerlo mejor con una línea recta. Acá así. Y sube acá. Y recuerden que aquí una longitud LDH, ¿no? Perdón, LD. ¿Sí? Y acá acá se me olvidó, perdón. Esta es la longitud LDH para que sea empotramiento, ¿no? Habría que sumársela acá al sistema, ¿sí? O sea, uno podría decir que las barras por momento positivo, ¿sí? La longitud sería LG de 90 más LDH más la longitud de los descansos, ¿sí? Que serían este y este, más la longitud inclinada, que sería esta, más la longitud del gancho de 180. El gancho de 180 y el gancho de 90. ¿Sí? Y por este lado, esta de acá, sería la longitud de la barra por momento negativo, sería LD, más la longitud de este descanso, más esto que sería como el ancho de la viga, más o menos, ¿sí? Entonces sería B de la viga, ¿sí? Menos el recubrimiento, más el gancho. Entonces, esta es la longitud del momento negativo y esta es la longitud del momento positivo. ¿Sí? Y pues habría que hacer un mismo detalle por acá, entonces la barrita por acá, de momento negativo también ingresando acá y con su gancho de 180. Algo así. Y lo mismo que cumpla LD acá, esta será la longitud de descanso y el gancho. Entonces la longitud de esta barra por momento negativo es longitud de desarrollo más la longitud del descanso más la longitud del gancho de 180. Aquí sería el gancho de 90. No sé si me explico bien más o menos cómo estoy hablando estas longitudes. Si alguien tiene alguna duda, me avisa. LI es como la longitud inclinada, esta longitud que está acá, Hernández. ¿Sí? Como para medirla. O sea, obviamente hay que medirla exacta, ¿no? Y faltaría el refuerzo por momento, por temperatura, que sería un refuerzo que vamos a distribuir en toda la longitud, ¿sí? De la placa. Cuando la placa tenga un espesor superior a 150 milímetros, le podremos colocar doble malla, ¿sí? Pero en las escaleras no es usual colocarle doble malla, ¿sí? Entonces, con la que usted coloque transversal así, sea suficiente. Vamos a decir que entonces en escaleras, para que usted le coloque doble malla, tiene que ser una escalera de espesor mayor a 250 milímetros. O sea, este sí pongámosle un requisito mayor. ¿Ok? Cuando el espesor de la placa sea mayor. Y empezamos a distribuir estas barritas de refuerzo acá con la separación del refuerzo por temperatura, ¿sí? La longitud del refuerzo por temperatura sería igual pues al ancho, ¿sí? Al ancho, menos el recubrimiento, o sea, 20 por 2. ¿Sí? ¿Y cuánta cantidad de barras por temperatura había? Porque estas de acá, estas son las mismas que ya definimos, o sea, 10, ¿cierto? Siempre son 10, porque pues viene una barra y se une con la otra por arriba, ¿sí? Pero la cantidad de esta pues sería coger toda esta longitud de acá, ¿sí? Calcular toda esta longitud, que sería la longitud de los descansos, más la longitud inclinada, ¿sí? Inclinada, toda esa longitud,
menos el recubrimiento 2 veces, porque recuerde que hay que dar un recubrimiento, sobre la separación. ¿Sí? Que pues obviamente habría que calcular con los requisitos de la refuerzo por temperatura y colocamos unas barritas de acero y todo. Eso generalmente le darán barras número 4 o cosas así. ¿Listo?